Hola, ¿qué tal? Es un gusto encontrarnos una vez más en esta oportunidad. He escogido para hoy el texto bíblico de Filipenses, capítulo 2, de los versos 5 al 11. Y el tema que le he propuesto a esta reflexión es el vaciamiento de Cristo. Estamos a pocos días de conmemorar el sacrificio de Cristo, nuestro Señor y Salvador, en una cruz en el Gólgota, aquel memorable viernes a las 3 de la tarde. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos narran todos aquellos detalles y pormenores de estos acontecimientos. Resulta que el apóstol Pablo, aproximadamente 20 años después de que pasaran los eventos de la crucifixión de Cristo, está anunciando las verdades de Jesucristo y su sacrificio, y a consecuencia de ello está preso en Roma. Y en una de las visitas que podía recibir, llegó Epafrodito, quien llevaba algunos recursos recogidos de entre las iglesias de Filipos. Y en la conversación, Epafrodito le comparte acerca de la tristeza que siente esa congregación por saber de que su pastor está en la cárcel. Días posteriores, Epafrodito enferma y resulta que su salud se quebrantó de manera que casi se muere. Sin embargo, mientras tanto, Pablo, en su prisión, está orando por dichas iglesias. El Espíritu Santo le mueve a escribir un documento, el cual reviste de gozo y alegría de sus prisiones por causa de Cristo. Así nace la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Y en ella recomienda que reciban, entre otras cosas, que reciban bien a Timoteo, quien continuará la labor de la proclamación de la palabra de Dios en dichas iglesias ahí en la ciudad de Filipos. No obstante, en dicha carta les hace recordar la gran diferencia entre la felicidad pasajera, que simplemente depende de las circunstancias, y la alegría fundamentada en las verdades espirituales, conforme le guía el Espíritu Santo a escribir. Podemos apreciar mediante su experiencia cómo se van encontrando orientaciones para las cosas espirituales que nos pueden dar la verdadera alegría. No obstante, al llegar al capítulo 2, los versos 5 al 11, apreciamos este precioso himno o credo usado posiblemente por los hermanos del siglo I, y nos ilumina con unas imágenes que nos dan para comprender aún más el sacrificio y su total entrega de Cristo. Vamos a leer el texto bíblico, a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, vamos a leerlo desde el capítulo 2, en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 11. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, tan solo el verso 2 ya nos da la primera imagen. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Con ello nos da el mensaje, el cual consiste que la alegría en la unidad, en armonía con el cuerpo de Cristo, una unidad que podemos alcanzar cuando nuestra actitud refleja la humildad de Jesucristo. Conforme vamos avanzando en dichos textos bíblicos, apreciamos más imágenes. En los versos 3 y 4, en ellos nos hace llamados específicos en función de nuestro quehacer cotidiano. Asimismo, lo importante de la solidaridad mutua. Sin embargo, cuando llegamos a los versos 5 al 11, apreciamos otras imágenes, las cuales evidencian lo que Cristo Jesús, quien es Dios mismo, hizo todo para demostrar el amor y la gracia de Dios hacia cada uno de aquellos que hemos reconocido su sacrificio como la única forma de expiar o perdonar el pecado de la humanidad. Y en dichas imágenes apreciamos muchos aspectos. Vamos a resaltar al menos 4 en este momento. El primero, que es un llamado a sentir aquello que sintió Cristo al renunciar de sus prerrogativas, de sus privilegios de divinidad, para hacerse carne a favor de nuestros pecados. Esta imagen nos hace un llamado directo, enfocado a que cada uno de nosotros debemos vaciarnos de orgullos, de egoísmos, de soberbias, de altanerías y todas aquellas cosas semejantes que tan solo representan el fruto de la carne. Segundo, se humilló a sí mismo de manera voluntaria, de iniciativa propia, se sujetó a las circunstancias de la naturaleza humana. Por un momento dejó de sustentar el universo y cuidarlo de manera providencial. Se despojó de su gloria, según lo dicen en Juan 17, llegar a ser hombre, o sea, ir de lo divino a lo humano y de lo humano a la cruz. Renunció a su yo, no estimó ser igual a Dios, dice el texto bíblico, como cosa a que aferrarse. Hay una subordinación activa y completa, haciéndose obediente hasta la muerte, y una perfección de su humillación como representante de los pecadores y muerte de cruz. No se despojó de sus atributos divinos, tan solo se limitó en el uso de los mismos para cumplir su misión. Con ello soportó durante las horas previas a la cruz, en la cruz y hasta antes de oscurecer de ese viernes las burlas, todos los dolores previos, y en la cruz aquel cruento viernes por la tarde. Por ejemplo, Cristo también experimentó varios tipos de dolor. Y aquí vamos a poder apreciar entre ellos 5 tipos de dolor. Primero, su dolor previo a la cruz. Al menos Mateo así lo dice en su oración en el Getsemaní, ¿verdad? En Mateo 26, 38 y Lucas 22, 39, 46. Segundo, su dolor físico y su dolor de muerte. Su posición física le impedía en la cruz una respiración normal, e incluso sus movimientos le provocaban en todo su cuerpo fuertes dolores. El tercer dolor de Jesús es de cargar con el pecado,
Isaías 53:12 así lo dice. Y Juan 1:29 nos dice que Jesús cargó con todos los pecados del mundo. Dios lo trató como pecador, según nos lo dice en 2 Corintios 5:21. Y en Gálatas 3:13 dice que se hizo maldición por nosotros. Hebreos 9:28 manifiesta que fue ofrecido una vez y para siempre los pecados de muchos. Y 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. El cuarto dolor que experimentó Jesús en la cruz es el dolor del abandono. Mateo 27:46 demuestra que estaba separado por completo del dulce compañerismo de su Padre, que había sido la fuente constante de su fortaleza interna y el elemento de su mayor gozo en una vida llena de dolor. Al cargar con nuestros pecados en la cruz, se vio abandonado por su Padre Celestial, porque son tan puros sus ojos para no ver el mal, dice en Hebreos capítulo 1, verso 13. Jesús se enfrentó solo al peso de la culpa de miles de millones de pecados de miles de millones de personas alrededor del mundo. Y el quinto dolor que experimentó Jesús es cargar con la ira de Dios. El Salmo 22:1-2 nos dice, así una vez Jesús supo que su sufrimiento estaba a punto de completarse. Sabía que había cargado conscientemente con toda la ira del Padre en contra de todos nuestros pecados, porque el enojo de Dios se había plagado y aquel terrible peso de pecado se había aliviado. Sabía que todo lo que faltaba era entregar su espíritu en las manos del Padre y morir. Con un grito de victoria exclamó, todo se ha cumplido. Juan 19:30. Entonces exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Según dice Lucas 23:46. Y entonces entregó voluntariamente la vida que nadie podía arrebatarle, según Juan 10:17-18, y murió. Cuando Isaías había predicho, derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, Isaías 53:12. Dios el Padre vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho, Isaías 53:11. Tiene sentido entonces, hermano, cantar en actitud de adoración y humildad, desde lo más profundo de nuestro ser y con entera sinceridad, aquel himno que se titula La cruz excelsa al contemplar, que compusiera aquel insigne autor de nombre Isaac Watts en 1707, cuando dice en sus estrofas, la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor, las cosas que me encantan más, las sacrifico por amor. De su cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí, corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí. Y la última estrofa dice, el mundo entero no se da dádiva digna de ofrecer, amor tan grande y sin igual, el cambio exige todo ser. Espero estas reflexiones, hermana y hermano y amigo, nos estén sirviendo para entender bien el significado de esta Cuaresma y de lo que Cristo Jesús hizo en nuestro favor. Que Dios le bendiga y que siga disfrutando de este día que Dios le ha dado.